Hola amigos, bienvenidos a otro vídeo más de estadística en el canal Física y Mates. En el vídeo de hoy vamos a estudiar la variable aleatoria discreta, vamos a estudiar su función de probabilidad y vamos a estudiar también su función de distribución. Dos conceptos fundamentales que van a ser el eje principal del tema que hemos comenzado a estudiar. Vamos a ello. Sea x nuestra variable aleatoria discreta que toma los posibles valores, pues x1, x2, hasta un valor xn. Como ya sabéis, al ser una variable discreta, pues tiene que tomar valores finitos y fijos, ¿verdad? No puede tomar infinitos valores. Se define la función de probabilidad de la variable aleatoria x como la probabilidad de que la variable aleatoria x sea igual a un determinado valor x sub i, y eso es igual a una probabilidad. ¿Qué es lo que significa esta fórmula así que quizás pueda resultar un poco abstracta? Pues lo que significa es que la función de probabilidad lo que hace es que a cada valor de la variable aleatoria le asigna un valor de la probabilidad. Así de sencillo. Vamos a verlo en el siguiente ejemplo. Se define la variable aleatoria x como el número de caras obtenidas en dos lanzamientos de una moneda. ¿Cuál es la función de probabilidad? Bueno, nosotros se supone que hemos lanzado la moneda muchas veces y hemos calculado pues las probabilidades. Lo representamos en la siguiente tabla. En la fila esta ponemos los valores que puede tomar nuestra variable aleatoria, como son el número de caras que pueden obtenerse al lanzar dos monedas, pues puede ser, o sea, una moneda dos veces, puede pasar que no salga ninguna cara, es decir, que la x sea 0, que salga una vez una cara y la otra una cruz, o que en los dos lanzamientos salgan caras, es decir, dos caras. Y en la fila que está abajo es el valor de la probabilidad cuando la x toma el valor que aparece aquí arriba, es decir, cuando la x, nuestra variable aleatoria, toma el valor 0, la probabilidad nos sale que es un cuarto, nos ha salido así porque lo hemos calculado nosotros, ¿no? En nuestro experimento aleatorio, cuando el valor de la variable aleatoria es 1, es decir, que de los dos lanzamientos salga una cara, es un medio, y que salgan las dos caras, es decir, que la variable aleatoria sea 2, sale un cuarto. Repito que estos valores, estas asignaciones de probabilidad a cada uno de los valores de la variable aleatoria, se supone que lo hemos calculado nosotros haciendo el experimento aleatorio. ¿Cómo se interpreta esta tabla, no? ¿Cómo se escribe esto normalmente? Pues lo que se escribe es así. Esta tabla lo que significa es que la probabilidad de que nuestra variable aleatoria x sea 0 es igual a un cuarto. Significa también esta tabla que la probabilidad de que nuestra variable aleatoria x valga 1 es de un medio. Y que la probabilidad de que nuestra variable aleatoria sea 2, pues según la tabla es un cuarto. Esto que tenéis aquí, si os fijáis, es la definición que he dado aquí y que parecía un poco abstracta. Es decir, la probabilidad de que nuestra variable aleatoria tome un valor x sub i es igual a un valor de probabilidad p sub i. Por lo tanto, fijaros que nosotros, la función de probabilidad lo que hace es que a cada valor x sub i de nuestra variable aleatoria le asigna un valor de la probabilidad determinado. Ese valor de la probabilidad o nos lo dará el problema o nos darán los datos suficientes para que nosotros podamos calcularlos. Ahora vamos a ver un detalle muy importante que son las propiedades de la función de probabilidad. Son de sentido común, pero conviene mencionarlas porque pueden caer como una cuestión teórica en cualquier examen. Vamos a suponer, como hemos supuesto anteriormente, que nuestra variable aleatoria discreta toma un número finito de valores, x1, x2, así hasta xn. La primera de las propiedades dice que la probabilidad de que la x, nuestra variable aleatoria, tome un valor determinado es mayor que 0. Hombre, es lógico, ¿no? Si nuestra variable puede tomar estos valores de aquí, pues la probabilidad de que tome cualquiera de estos tiene que ser mayor que 0, porque si fuese 0 es que no puede tomar ese valor, y si no puede tomar ese valor no estaría en la lista de valores que puede tomar, ¿verdad? Eso es algo muy obvio, ¿verdad? La segunda ya no es tan obvia, pero cuando uno lo piensa razonadamente sí.
esta fórmula nos dice que si nosotros sumamos todas las probabilidades para cada valor de la variable aleatoria, nos va a salir 1. Es decir, nuestra variable aleatoria toma valores x1, x2, así hasta xn. Pues si sumamos la probabilidad de que tome el primer valor x1 más la probabilidad de que tome el valor x2, así vamos sumando hasta sumarle el último valor, la probabilidad de que tome el último valor, pues eso tiene que dar 1. Eso también es lógico si lo pensáis, porque si nuestra variable solo puede tomar, por poner un ejemplo diferente a este que es un poco genérico, el valor 1, el 2 o el 3, pues al decir que la probabilidad de que tome el valor 1 más la que tome el valor 2 más la de que tome el valor 3 es 1, estamos diciendo que uno de esos tres valores lo va a tomar seguro. Por lo tanto, es lógico también, ¿no? Fijaros, referente al ejemplo anterior que tenéis en pantalla, teníamos que la probabilidad de que tomase 0 era un cuarto, de que tomase 1 un medio, de que tomase 2 es un cuarto. Si sumáis las probabilidades de que sume 0, 1 y 2, sale 1. ¿Lo veis? Está puesto aquí. Escrito de forma tradicional sería que la probabilidad de que la x tome el valor 0 más que la x tome el valor 1 más la probabilidad de que la x tome el valor 2, pues sería la de 0 es un cuarto, la de 1 es un medio y la de 2 es un cuarto. Pues si sumáis estas tres fracciones os va a quedar que es 1. Ya os digo que esto es lógico, porque al sumar estas tres probabilidades lo que estamos calculando es la probabilidad de que tome uno de estos tres valores. Y uno de estos tres valores va a salir seguro. Por lo tanto, la probabilidad del suceso seguro, ¿cuál era? 1. Tiene lógica, ¿verdad? A continuación, os voy a explicar una pequeña nota, lo he llamado nota, para que la tengáis en cuenta. No vaya a ser que os pregunten algo parecido en el examen y no sepáis qué responder. Vamos a usar como ejemplo el mismo que antes. Aquí tenemos la tabla. Estos eran los valores que podía tomar nuestra variable aleatoria y estos son los valores de su probabilidad. Imaginad que nos preguntan la probabilidad de que la x, nuestra variable aleatoria, pertenezca al intervalo que va desde el menos infinito al 1. Fijaros que el 1 está abierto, por lo tanto el 1 no lo va a tomar nuestra variable aleatoria. Pues nosotros miramos y decimos, vamos a ver, de los valores que puede tomar nuestra variable aleatoria, que es el 0, el 1 y el 2, ¿cuáles están dentro de este intervalo? Pues entre el menos infinito y el 1 sin coger, el único valor de los tres que tenemos que está dentro de este intervalo es el 0. Por lo tanto, esto será igual a la probabilidad de que la x tome el valor 0, que es un cuarto. ¿De acuerdo? Si nos preguntasen la probabilidad de que la variable aleatoria x tomase un valor comprendido en el intervalo 0,5, 2, el 2 sin tomarlo, veis que está abierto, esto será igual, vamos a ver, entre el 0,5 y el 2, de estos tres valores, ¿cuáles están dentro? El 0 no está dentro, porque es más pequeño que el límite inferior, que es 0,5. El 1 sí estaría dentro, porque está entre 0,5 y 2, por lo tanto, aquí ya pondremos la probabilidad de que la x valga 1. Y el 2 estaría fuera, porque fijaros, llega hasta el 2, pero como es abierto no lo coge. Por lo tanto, esta probabilidad, la probabilidad de que la variable aleatoria tome cualquier valor de este intervalo, va a ser igual a la probabilidad de que tome solamente el valor 1, que es un medio. En el caso de que nos preguntasen por la probabilidad de que nuestra variable pertenezca al intervalo 0, 5, 2, pero ahora el 2 está cerrado, es decir, que sí toma el 2, pues diremos, vamos a ver, el 0 no caería dentro de este intervalo, el 1 sí quedaría dentro de este intervalo, por lo tanto lo tengo que poner aquí, probabilidad de que la x valga 1, y ahora el 2 sí entraría dentro de este intervalo, porque dice que llega hasta el 2 y como tiene el corchete cerrado significa que el 2 lo va a coger, por lo tanto tenemos que añadirle más la probabilidad de que la x valga 2. Por lo tanto, esta probabilidad será la probabilidad de x igual a 1, que es un medio, más de x igual a 2, que es un cuarto, y esto queda, si no me equivoco, 3 cuartos. Esta es una forma fácil, como podéis ver, de calcular la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor comprendido en un intervalo. Como podéis ver,
lo único que tenemos que hacer es ir sumando las probabilidades de los valores que toma nuestra variable aleatoria que están dentro del intervalo por el cual nos preguntan. Por último, vamos a ver qué es la función de distribución de nuestra variable aleatoria, que es el último concepto que nos queda de la clase de ahora. Sea x una variable aleatoria discreta que toma valores pues x1, x2, hasta el último valor que sea xn. Se define la función de distribución de la variable aleatoria x como f de x la probabilidad de que nuestra variable aleatoria x sea más pequeña o igual que cierto valor x. Fijaros la diferencia con la función de probabilidad. La función de probabilidad te calcula o permite asociar a una variable aleatoria un valor de la probabilidad. Sin embargo, la función de distribución lo que nos permite calcular es la probabilidad de que nuestra variable aleatoria x mayúscula tome un valor menor o igual que x minúscula. ¿Y cómo se calcula eso? Pues lo que vamos a hacer es, tenemos un sumatorio, sumamos todas las probabilidades de los valores de nuestra variable estadística, de nuestra variable aleatoria, que sean menores que el valor x que nos dan. Eso, yo sé que esto puede resultar un poco confuso, pero por eso he puesto aquí el mismo ejemplo de antes, para poner de manifiesto la función de distribución. Veréis cómo es más difícil explicarla que entenderla. Fijaros, vamos a ponernos manos a la obra. Nos dan este ejemplo, que es el del ejercicio anterior. Imaginaros que nos preguntan la probabilidad de que nuestra variable aleatoria tome un valor menor o igual que 0. Según esta definición de aquí, esto sería pues el f de 0, ¿verdad? Bueno, pues lo que tengo que hacer, dice la fórmula, es sumar todos los valores, sumar todas las probabilidades de los valores menores que 0. Entonces comenzamos. 0 ¿es menor o igual que 0? Sí, pues entonces metemos su probabilidad aquí. 1 ¿es menor o igual que 0? No, por lo tanto esta probabilidad no la tenemos que sumar. Siguiente valor, 2 ¿es menor o igual que 0? No, por lo tanto esta probabilidad tampoco la tenemos que sumar. Por lo tanto, la probabilidad de que nuestra variable aleatoria tome un valor menor o igual que 0 es igual a la probabilidad de que tome el valor 0, es decir, un cuarto. Vamos a calcular ahora la probabilidad de que nuestra variable aleatoria tome un valor menor o igual que 1. Esto sería, pues, según la definición, f de 1. Bueno, pues comenzamos. 0 ¿es menor o igual que 1? Sí, por lo tanto ponemos probabilidad de que la x valga 0. 1 ¿es menor o igual que 1? Sí, es igual que 1, por lo tanto tenemos que añadirle la probabilidad de que la x valga 1. 2 ¿es menor o igual que 1? No, el 2 no es menor o igual que 1, por lo tanto no tenemos que añadirla. Y esto nos quedaría la probabilidad de que la x valga 0, que es un cuarto, más la de que valga 1, que es un medio, y esto queda 3 cuartos. Si yo quisiera calcular la probabilidad de que la x sea menor o igual que 2, que esto sería pues calcular el f de 2, es decir, la función de distribución evaluada en el punto 2, pues empezamos. Vamos recorriendo todos los valores que toma nuestra variable aleatoria, todos los que están dentro de esta condición que nos piden. El 0 ¿es menor o igual que 2? Sí, por lo tanto añadimos su probabilidad. ¿El 1 es menor o igual que 2? Sí, por lo tanto añadimos su probabilidad. ¿El 2 es más pequeño o igual que 2? Sí, es igual que 2, por lo tanto añadimos su probabilidad. Y nos quedaría pues un cuarto más un medio más un cuarto, que es 1. 1 ya sabéis que es la probabilidad máxima, la probabilidad del suceso seguro. Hombre, fijaros, esto es lógico, ¿no?, que nos haya salido 1. ¿Por qué? Porque si nuestra variable aleatoria solo puede tomar valores 0, 1 y 2, la probabilidad de que tome un valor más pequeño igual que 2, pues es del 100%, es decir, 1, porque es que todos los valores que puede tomar son más pequeños que 2. El 0, el 1 o el 2. Tiene lógica, ¿no?
Bueno, vamos a darle una vuelta de tuerca más al concepto de función de distribución. Seguimos con la función de probabilidad de nuestro ejemplo, ¿de acuerdo? En esta fila teníamos los valores que podíamos tomar, los valores que podía tomar nuestra variable discreta, y aquí en la fila de abajo pues teníamos los valores de la probabilidad que tiene asignado cada valor de la variable discreta. Vamos a imaginarnos que ahora nos preguntan que calculemos la probabilidad de que nuestra variable aleatoria sea menor o igual que 1.7. Es decir, nos preguntan el f de 1.7. Pues fijaros, en este caso empezamos a recorrer todas nuestras variables aleatorias. El 0 es menor que 1.7, sí, pues la probabilidad del 0 hay que meterla dentro. El 1 es menor que 1,7, sí, pues la probabilidad del 1 también hay que meterla. El 2 es menor o igual que 1,7, no, por lo tanto esa no la tenemos que meter, nos quedamos aquí. La probabilidad de 0 valía un cuarto, la de 1 valía un medio, pues un cuarto más un medio es 3 cuartos. Imaginaros que queremos calcular la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor que 1.9. Pues si hacéis las cuentas, vamos a tener lo mismo que sea 1.7. Vamos a tener la probabilidad del 0, la probabilidad del 1 y ya está. Y nos va a quedar también 3 cuartos. Bueno, pues no es muy difícil, no es muy difícil darse cuenta de lo siguiente, ¿no? Y es que la probabilidad de que nuestra variable aleatoria sea menor o igual que 1 y más pequeña que 2 va a ser siempre 3 cuartos. Siempre que nuestra variable aleatoria tenga un valor igual o mayor que 1 y más chico que 2 va a salir 3 cuartos. Bueno, pues os animo a que comprobéis que la probabilidad de que nuestra variable aleatoria tenga un valor más pequeño que 2, o sea, mayor o igual que 2 y más pequeño que 3, va a ser siempre 1. ¿Cómo lo podéis demostrar? Pues calcular la probabilidad de que la x sea menor o igual, por ejemplo, que 2,1, después de 2,2, después de 2,3, y vais a ver cómo siempre os va a salir 1. Y os animo también a que comprobéis que la probabilidad de que nuestra variable aleatoria tenga un valor que esté comprendido entre 0 y 1, entre 0 y 1, os va a salir un cuarto. ¿Cómo? Pues calcular la probabilidad de que nuestra variable aleatoria x tome, por ejemplo, un valor menor o igual que 0,5. Después hacéis lo mismo, pero para 0,6, y vais a ver que siempre que la x tome un valor entre 0 y 1, va a salir un cuarto. Esto es muy importante, y ahora vais a ver el porqué. ¿Por qué es importante este último dato que os he dado? Pues muy sencillo, fijaros. La función de distribución nos queda entonces que si la x es menor que 0 va a ser 0. ¿Por qué? Porque nuestra variable aleatoria no puede tomar ningún valor que sea menor que 0. Puede tomar el valor 0, el 1 o el 2. Por lo tanto, si la x es más pequeña que 0, la probabilidad de que lo tome es 0. Hemos visto anteriormente que si la x estaba comprendido entre 0 y 1, nos iba a quedar un cuarto. Que si la x estaba comprendido entre 1 y 2, nos iba a quedar 3 cuartos. Y lógicamente, el que la x sea mayor o igual que 2, pues nos va a quedar una probabilidad de 1. ¿Por qué he dicho que es importante? Porque si representamos gráficamente la función de distribución de una variable aleatoria discreta, nos queda una cosa como esta. Nos queda una función escalonada. Entonces, este tipo de funciones escalonadas son la seña de identidad inequívoca de una función de distribución de una variable aleatoria discreta. ¿De acuerdo? De una variable aleatoria discreta. Quizá alguno de vosotros no entienda muy bien esta función de distribución que está aquí, pero por ejemplo, para este caso que tenemos aquí, pues esto es lo que yo anteriormente he escrito, que la probabilidad de que la x esté entre el 1 y el 2
era 3/4. Esto es lo que he escrito anteriormente de esta manera, ¿de acuerdo? Por último, vamos a ver una serie de observaciones. Que son muy importantes que tengáis en cuenta, porque para hacer los problemas son muy útiles. Primera observación. Si nos piden que calculemos la probabilidad de que la x esté comprendida entre un valor a y un valor b, fijaros que el b lo puede tomar porque tiene que un igual, esto es lo mismo que la probabilidad de que la x sea menor o igual que a menos la probabilidad de que la x sea menor o igual que b. Esto es simplemente una fórmula que os tenéis que aprender y que en más de un problema os puede resultar muy útil. Y la segunda observación es que la probabilidad de que la x sea mayor que a, hasta ahora siempre hemos puesto menor o igual que un valor, pues que sea mayor que un valor a es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que la x sea menor o igual que a. Vamos a ver un ejemplo aplicando estas dos observaciones. Volvemos al ejemplo que hemos visto durante todo este vídeo, que lo estaréis viendo ahora impreso en pantalla, ¿no? Si yo quisiera calcular la probabilidad de que la x esté comprendida entre 0 y 1, pues aplicando esta fórmula de aquí, esto sería la probabilidad de que la x sea menor o igual que 0 menos la probabilidad de que la x sea menor o igual que 1. Bueno, perdonad un segundo, pero aquí me he confundido. Esto no es a ni b, lo he puesto al revés. Esto es b y esto es a. Por lo tanto, esto está mal. Y esto es 1 y esto es 0, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto lo hemos calculado en apartados anteriores y esto también. Esto de aquí nos había salido, que era 3/4, menos, y esto de aquí lo hemos calculado anteriormente y nos ha salido que era 1/4. Por lo tanto, 3/4 menos 1/4 es 1/2. Y si nos pidiesen calcular la probabilidad de que la x sea menor o igual, de que la x, para poner de manifiesto esta propiedad, sea, por ejemplo, mayor que 2, pues esto sería igual a 1 menos la probabilidad de que la x sea menor o igual que 2. Esta probabilidad ya la hemos calculado en apartados anteriores, podéis verlo, podéis recordarlo, podéis verlo, y salía que era 1, por lo tanto me queda 1 menos 1 es 0. Que la probabilidad de que nuestra variable aleatoria tome un valor mayor que 2, que sea 0, es completamente lógico. ¿Por qué? Porque si solo puede tomar el valor 0, 1 y 2, no puede tomar ningún valor mayor que 2. La probabilidad de que la tome, lógicamente, es 0, es decir, suceso imposible. Bueno amigos, pues hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado. Si ha sido así, por favor, dale al botón de me gusta. Si tenéis dudas, podéis dejarla en los comentarios, suscribiros al canal, compartir este vídeo con vuestros compañeros y no olvidéis mirar lo que viene ahora a continuación. Hasta el siguiente vídeo, amigos.